Buenas noches a todos. Gracias por asistir a una nueva tertulia. Este va a ser el segundo capítulo, por decirlo de alguna manera, de una serie de conversaciones que estaremos realizando Black Libertario y yo. En esta ocasión vamos a charlar acerca de los resultados en las elecciones presidenciales de este domingo 20 de mayo en Venezuela. Cabe destacar que vamos a seguir una agenda con los puntos a discutir, para así no desvirtuar tanto la conversación. Dicha agenda la pueden encontrar en el post que publiqué hace unos minutos en el canal de este chat. Recuerden que las reglas son: todas las personas que estén en la conversación tendrán la oportunidad de intervenir y expresar su opinión con respecto al tema que se esté discutiendo al momento. Es de menester usar la opción presionar para hablar en su micrófono. Y la tercera, y no menos importante, no se puede ofender en ningún momento a algún miembro de la charla. Habiendo aclarado todo esto, para entrar en contexto e iniciar con el primer punto, podemos decir que estas elecciones fueron unas de las que todo el planeta entero estaba pendiente. Y de hecho, gran parte del mundo actualmente desconoce por diversos motivos, como por ejemplo la baja participación ciudadana, que gracias al llamado de la MUD a no votar. El hecho de que el gobierno sigue controlando al CNE, quien fue evidentemente quien dio los resultados, para muchos amañados y maquillados. Se habla de show por parte de los candidatos pseudo-opositores. También se habla del arrepentimiento por quienes llamaron a votar, como por ejemplo Vladimir Villegas. Los puntos rojos del gobierno a metros tan solo de los centros de votación, y muchas otras cosas que vamos a estar desarrollando durante el transcurso de la charla. Pero bueno, presento a mi compañero Black Libertario. ¿Cómo estás? Quiero ver qué opinas al respecto. Adelante. Hola Dani, ¿cómo estás? Yo me encuentro bien, espero que tú también estés muy bien. La verdad es que sí, fueron unas elecciones del cual ya habíamos hablado esto en la pasada tertulia, ya sabíamos lo que iba a ocurrir en estas elecciones. Sin embargo, me lo tomé muy calmado y creo que igual lo hicieron la mayoría de las personas, aunque en las redes sociales sí se notaba una que otra cosa de las personas descontentas, pero a comparación de lo que han sido las elecciones presidenciales, a mi parecer, las personas ya estaban predispuestas al resultado que dio estas elecciones. Obviamente, terminó siendo muy polémico en el ámbito de las personas, bueno, vamos a decir en el ámbito profesional. Los dos candidatos antes de los mismos resultados de las elecciones ya estaban cantando el fraude. Estaban cantando el tema de los puntos rojos, que fue algo que realmente sucedió, algo que estuvo presente. Muchas personas fueron a votar simplemente por un incentivo. Pero bueno, así estamos y bueno, vamos a ver a qué nos lleva hoy en día esta charla. Sí, sin duda alguna, eran unas elecciones en las que ya la mayoría sabemos los resultados. Y sin embargo, a muchas personas, a pesar de saberlo, les golpeó la moral el hecho de ver a Tibisay y Lucena cantando un fraude nuevamente. Los resultados, si no recuerdo mal, con más de 5 millones ganó Nicolás Maduro frente al 1.800.000 de Henry Falcón. Y en el caso de Javier Bertucci, ni hablar, sacó menos de la mitad de eso. Casi 1 millón, de hecho. Sí, bueno, es algo que yo realmente me esperaba, el hecho de que Bertucci saliera por debajo del millón. Yo de verdad pensaba que no iba a llegar tanto, o sea, creo que para mí fue bastante las cantidades de personas que de verdad lo consideraban como un candidato, un prospecto a ser presidente, un fanático religioso con cargos de corrupción. La verdad es que como candidato, bueno, solamente los venezolanos votarían por él y efectivamente hubo gente que votó por él. Y por el otro lado, Henry Falcón es una persona que ya se sabe que tenía eh, vínculos con el gobierno y bueno, su plan de gobierno no era mucho realmente, y bueno, todas las cosas que ha hecho como gobernador tampoco es que haya sido el candidato esperado. Yo sinceramente pensaba que Mauro iba a ganar y bueno, se dio que Mauro iba a ganar, aunque algo que me pareció interesante fue el hecho de los resultados.
y el hecho de la abstención en esta jornada electoral. Si no me equivoco, esta es la jornada electoral con menor cantidad de participación. 52% de personas se abstuvieron al voto. Esto es algo que nos dice mucho realmente. Es simplemente una forma de expresar la voz de todos los venezolanos. El hecho de que 52%, una mayoría, véase como se vea, dígase lo que se diga, si realmente el gobierno sacó eso o no sacó eso, ya deja mucho que decir, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Sí, pareciera ser que dejaron en falta de que solamente votaron un 48% como para no hacer el fraude tan evidente. Y sin embargo, esa diferencia tan brutal que hubo entre el primero con el segundo, más de 4 millones prácticamente, creo que Maduro cerró sobre los 6 millones con el 100% de las actas escrutadas, si no estoy mal. Tal como dices tú, entre los tres candidatos, yo creo que por lógica Maduro era el que iba a ganar, considerando que la oposición llamó a no votar en una oposición dividida. Dividida entre votar o no y dividida entre por quién votar, dentro de las personas que querían votar, por supuesto. Entonces tenían dos opciones. Como tú dices, un pastor evangélico que criminal y que de paso regala sopa, el cual probablemente nada más iban a votar solamente los evangélicos. Y por otro lado tenemos a un saltatalanqueras socialista que tiene vínculos con el gobierno y que de hecho le siguió bastante el juego al gobierno venezolano. Ya creo que todos vimos por Twitter, pudimos observar en televisión en vivo, que el show que montó Henry Falcón y Javier Bertucci con respecto a las elecciones, prácticamente denunciando cosas que eran de lógica que sucedieran. El gobierno respetando las reglas electorales, realizando irregularidades como por ejemplo lo de los puntos rojos. Bien, y bueno, buenas noches a todos. De verdad que me entretiene. Esta es la tercera vez que estoy en alguna asamblea o alguna charla y de verdad me complace hablar con ustedes de todas estas cosas. Primero, mi visión es esta, ¿no? Veamos los números, ¿ok? No los números que dieron en el CNE, que yo no los creo. O sea, de plano yo no los creo. Sin embargo, esos son una referencia, ¿ok? Fíjense, en la elección pasada, del 2013, la cifra de participación fue casi 80%, fue 79,6, una cosa así, 80%. Y ahorita la que ellos están exponiendo es de 48, que yo creo que fue menos, pero vamos a hablar de esos 48. Estamos hablando de 32% menos de votantes y según la población electoral esos son 6,4 millones de electores. 6,4 millones de electores que perfectamente pudieron haber ganado una elección. Entonces yo digo todas estas cosas, ¿no? Porque, de hecho, Maduro supuestamente sacó 6,1 millones de votos. Ese fue el último boletín que dieron ayer. Entonces yo digo estos 6,4 diciendo, mira, con 6,4, pues esta gente que no fue a votar se hubiesen ganado las elecciones en teoría. Ahora, ¿por qué yo quiero mencionar y por qué estoy mencionando esto? Porque a mí me enerva, y lo tengo que decir así, el hecho de que tanto Vladimir Villegas como tuiteros supuestamente influencers, el tipo este que se hace llamar la Divina Diva, y otras personas, voceros de la oposición, Claudio Fermín y toda esta gente, o sea, ellos menosprecien a la gente que se abstuvo. Si la gente que se abstuvo prácticamente era la mayoría total de la tendencia que se podía hacer en una elección, o sea, es como que nosotros somos superiores, nosotros tenemos la razón y ustedes no por haber dejado de votar. Entonces, hay que analizar esas cifras, ¿no? Hay que pensar en por qué la mayoría de la gente no votó. Ya lo sabemos, pero como nosotros, como venezolanos, como personas que sabemos qué es lo que está pasando en el país, podemos decirle a los demás, miren señores, aquí no creemos en ninguna institución.
ninguna institución gubernamental, ningún partido político de oposición y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que ver según las cifras que, aunque yo no las crea, son una referencia, pues. Sí, primero que nada, bienvenido Metal, y concuerdo totalmente contigo, para mí esas cifras no son reales. Bajo ningún escenario en donde se pudiera ver estas elecciones iba a ser algo real. Sabemos bien que el CNE está totalmente controlado por el oficialismo y que por obvias razones no van a permitir perder el poder. Opino que la oposición que quiso participar ya se ha suicidado políticamente, si es que ya no lo estaba antes, por supuesto. Porque el simple hecho de que no te dé la cabeza para entender que teniendo a un sector de tu fuerza política que no va a votar, le digas lo que le digas, eso te debilita muchísimo. Y considerando que sabes los números que tiene el oficialismo, entre comillas, según los que mostró el CNE en las últimas elecciones, la ANC, por ejemplo, que son 8 millones, aunque por lo menos, aunque esta vez no, obviamente por la cantidad de participación decían 8 millones y Dios santo, o sea, esto es un fraude. En este caso, no, era estúpido participar bajo esas condiciones, sabiendo que que tu fuerza política y tu poder electoral está mitigado, no estás al 100%, sabiendo que tienes a dos candidatos por los cuales votar y que muy probablemente por eso tampoco mucha gente vaya a votar, porque van a decir, bueno, si voto por este carajo, lo más probable es que el otro carajo le robe votos y por lo tanto ya con eso perdimos. Creo, creo que lo más importante de todo esto es analizar lo que fueron los resultados electorales y lo que sentía y lo que siente la gente con estas elecciones. Bueno, por el lado del oficialismo se tiene esta retórica de que la abstención es un llamado a la intervención. Con respecto a mi opinión, no creo que sea un llamado a la abstención, pero creo que es un llamado a todos los políticos. Y esto creo que son cosas que personas como Claudio Fermín o Vladimir Villegas simplemente no entienden y de verdad es totalmente defraudante que no lo entiendan. Porque esto es un llamado del pueblo venezolano, bueno, no vamos a decir todo el pueblo venezolano, pero sí una mayoría de venezolanos, vamos a decir 12 millones de venezolanos que no creen en las instituciones gubernamentales, que no están creyendo en sus políticos, que no están creyendo en nadie. Y esto es algo que es realmente preocupante porque es primera vez en nuestra historia que tenemos una cantidad de no votantes como la que tuvimos esta vez. Y esto es algo que nos tiene que preocupar no solamente a los políticos, sino es algo que nos tiene que preocupar a todos, porque estamos haciendo y estamos cayendo en un estado de pasividad que literalmente nos va a llevar y nos va a condenar al fracaso. Y aquí tienen que salir varias cosas buenas. Ya aquí esto es una respuesta, pero no podemos quedarnos simplemente con la abstención. Hay que buscar una forma en la cual se pueda crear una coalición, no este tipo de políticos que ya llevan más de 10, 20 años con esta retórica y peleando con el oficialismo, que más que pelear contra el oficialismo, esto parece un bipartidismo, ¿no? Se ven cosas por debajo de la mesa que uno se queda y dice, wow. Pero más que eso tiene que salir algo bueno, tienen que salir nuevas personas, tienen que salir nuevas alianzas, tienen que salir nuevos partidos y creo que este es el momento fundamental de que cualquier partido pequeño, movimiento pequeño realmente tenga un auge como tal y es algo que no se tiene que trabajar desde 2 años antes de las elecciones, un año antes, esto es algo que se tiene que estar trabajando desde ahorita y creo que hago un llamado también a todas las personas y a todos los políticos que de verdad tengan un interés y que nunca se les haya dado una voz, ya sea por el bipartidismo y que hayan sido silenciados tanto por el oficialismo como por la MUD, de que realmente propongan una idea y la pongan sobre la mesa porque creo que todos estamos de acuerdo aquí de que el pueblo venezolano quiere una opción nueva, quiere gente nueva, no quiere lo mismo, no quiere políticos vendiéndote más socialismo porque no hay ningún político ahorita que te prometa algo diferente. Y es eso, ¿no? El hecho de interpretar realmente lo que pasó con estas elecciones.
Fíjate, Black, yo acabo de colocar un link de Aporrea, ¿ok? Ayer en primera plana yo reseñé esto como la noticia central de los titulares de los medios de izquierda. Y yo te digo una cosa, la posición de Aporrea ha cambiado mucho en este último año. Diría que la mayoría de los titulares son indirectamente contra Maduro. Y son muy interesantes las cosas que publica. Yo desde hace años, desde que, bueno, de que era hiperchavista, yo lo sigo, yo lo leo, porque siempre hay que ver los puntos de vista del otro, aunque no me parezca. Pero Aporrea publicó este gráfico, es interesante analizar y quisiera, y les invito a que lo analicen. Fíjense, en esa publicación ellos comparten, obviamente que primero, esta es la elección en la historia democrática de Venezuela que ha tenido la menor participación, según la cifra del CNE, que yo no creo, pero como siempre lo digo. Sin embargo, un comportamiento parecido, y si se meten en la publicación lo van a ver, un comportamiento parecido hubo en las elecciones de los años 80. ¿Ok? Fíjense, en los años 90, perdón, en el 93, en el 96, no, en el 98, perdón, y en el 2000. ¿Qué ocurrió en el 93? La gente estaba saliendo de varios golpes de Estado y no creía en las instituciones democráticas. Votaron por Caldera, por ese famoso discurso que dijo que nosotros no podemos estar metiendo a la gente a la cárcel o estar contra la cárcel si la estamos haciendo pasar hambre. Algo así fue que dijo el discurso, eso tengo que buscarlo. Después en el 98, 63% de votantes, y por eso es que tenemos a Chávez ahora. Tuvimos a Chávez durante no sé cuántos años, 14 años de gobierno hasta que se empieza. Entonces, eh, cuando hay una baja participación electoral, eso precede a eventos políticos que pueden cambiar radicalmente la historia de un país, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso, porque si ya tenemos una participación de 48%, el evento que va a ocurrir va a ser tan radical que puede definir, tal cual como lo definió Chávez, los próximos 20 años en la institución republicana. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de a quiénes seguir, qué discurso, o sea, qué manera nosotros podemos madurar políticamente para que el cambio que se vaya a presentar no termine poniendo mucho más bajo de lo que estamos, porque sí, eventualmente sí podemos estar peor, pero eso todo depende de la manera en que nosotros seamos atentos de manera política y ejerzamos el pensamiento crítico hacia las personas que quieran liderar un movimiento a futuro. Sí, creo que lo que mencionas es totalmente interesante, ¿no? El hecho, retomando ya desde el principio, desde toda tu narrativa, el hecho de nombrar a Correa, porque esto es algo que yo también he notado mucho, yo también tuve mi faceta vía el comandante, y algo que noté mucho es que Aporrea siempre, no fue crítico, pero sí se tiraba más para el lado del comandante, etcétera. Pero sí es cierto, en los últimos 2 años Aporrea ha cambiado su retórica y ha sido muy crítico con el gobierno. Es el mismo caso de Liguana. Liguana también está haciendo crítica con el gobierno y esto ya no es evidencia realmente que ni los mismos chavistas como tal creen en lo que es el proyecto de Maduro. Pero ya ese es otro tema para otra discusión. Si bien es interesante el hecho de lo que demuestran las gráficas, el hecho de que en el 93, en el 98 y en el 2000 las personas no hayan tenido esperanza, deja mucho que decir. Y lo que hemos visto con la historia de Venezuela es el hecho de que somos un país muy cíclico, un país que tiende siempre a caer en estos bacles y bacles. Cuando sale, entra, cuando sale, entra. Y esto es lo que tengo miedo realmente de esto, porque esto tanto es es un llamado a la esperanza, por así decirlo, y también un llamado a otro bacle. Así que realmente va a ser interesante el hecho de lo que vaya a venir en el futuro. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, con todo lo que dijeron. Efectivamente, los muchos portales que antes, hace años, eran totalmente oficialistas, hoy en día están siendo críticos con el mismo gobierno. Estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un surgimiento de una alianza opositora nueva, que no esté quemada como la MUD, porque con políticos nuevos
porque por ejemplo Henry Ramos, Enrique Capriles, Julio Borges y todos ellos están ya quemadísimos, la gente ya no los quiere ver, ya no los va a perdonar jamás, yo digo. Viéndolo así, el surgimiento de un nuevo partido o alianza opositora que realmente represente un cambio y que no sea algo más que otro socialismo más o que estén compinchados con el mismo gobierno, puede ser algo muy importante. Sin embargo, sería también un tema muy importante para otra tertulia, porque esto abarca muchos temas, como por ejemplo cómo podrían crearla, cómo podrían compartir sus ideales sin ser fichados por el gobierno. Es decir, sin que el gobierno intente meterlos presos, meterles miedo o hacer alguna otra de sus jugarretas malignas en las que está acostumbrado el gobierno venezolano. Con todo esto que hemos hablado, ¿qué les parece si pasamos al siguiente punto, que vendría siendo cuál sería el futuro a corto, mediano y largo plazo del país? Adelante. Bueno, no sé si alguien más quiera intervenir. Eh, a corto plazo, pienso que obviamente PDVSA va a terminar privatizándose. Mediano plazo, bueno, corto plazo, por seguir con el corto plazo, las cosas no van a cambiar, van a seguir empeorando, van a seguir los aumentos salariales, van a seguir aumentando las cosas, porque esto es algo cíclico y de verdad que no hay disposición realmente para cambiar, para que se cambie. Ya sabemos la corrupción que tiene el gobierno con las divisas extranjeras y de cómo se enriquecen todas las personas alrededor de esta jugarreta. A mediano plazo veo posible un revocatorio, no lo dudo. Realmente siento que un revocatorio puede ser una opción no solamente para las personas que están en contra de Maduro, sino para también las personas que siguen detrás del gobierno y de verdad no creen en Maduro. Y a largo plazo, de verdad no sabría decir si realmente va a cambiar el panorama, pero de que va a cambiar con nuevos aires va a cambiar, pero que si cambie para bien o cambie para mal no sabría decirlo. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuanto al primer punto, que lo veo un poquito más difícil y más interesante de debatir, el segundo, porque el segundo es un verdadero acertijo con respecto a lo que pueda pasar. Estoy de acuerdo contigo que a corto plazo no irán a haber muchos cambios en cuanto a la situación crítica que vive el país. Y a mediano plazo, bueno, se espera algo parecido. Ahí es donde estaría la definición de lo que va a ser a largo plazo, pues lo que pasa a mediano plazo, después que pase esta coyuntura, después de las elecciones, que pase con las sanciones de afuera y todo lo demás. Para irme un poquito más atrás y disculpen que no intervine en la primera fase, pero quería decir rapidito, pues con respecto a los números, muy poco creíbles. Con respecto a comparar los resultados de las anteriores elecciones de los años 90 y algo parecido con esta, tendríamos que ser muy puntuales. Estamos en una situación que a pesar de que la abstención fue parecida a otras que hayan habido anteriormente, es una situación muy atípica, es una coyuntura que nunca se había visto y sin embargo no, es sano pues siempre comparar con las anteriores. Con el punto que estaban hablando sobre algunos medios de comunicación que ahora no apoyan al gobierno, bueno, es una clara y evidente muestra de que hubo una partitura entre el chavismo y el madurismo. Esta porrea, vimos ayer a Nick Evans sentado al lado de Barbosa, ya integrado en lo que es ahorita el nuevo nombre de la MUD, que es el Frente Amplio. Entonces, eso ya es un cambio que ha venido bastante, mucho más atrás ante estas elecciones. Con respecto al resultado, bueno, ustedes lo dijeron, mucha irregularidad y bueno, eso era lo que quería decir. Vamos a el segundo punto que estamos hablando de lo que pudiera pasar o no, es bastante complicado tener certeza, pero la aparición de una nueva alternativa democrática con respecto a lo que es la oposición muy degradada, los partidos políticos cada vez más son menos creíbles. Ayer vi un tuit por ahí de Pizarro, de Primera Justicia, lo que dijo Barbosa no fue muy buen recibido dentro de la misma Frente Amplio. La verdad es que están muy degradados y esperamos que veamos otras alternativas que
dificulta también, como lo dijo el amigo, que sean bien vistos por el gobierno y los dejen de alguna manera participar en la política. Creo que vienen muchas cosas importantes con respecto a la nueva opción de oposición que plantea Bertucci y Falcón, una manera engañosa de ganar tiempo y más adelante le diré algunas de las cosas que pienso sobre las declaraciones de Falcón y de Bertucci a la salida de las elecciones. Fíjate, estaba pensando, antes de hablar con respecto a este segundo punto, en el 2000, y viendo la misma gráfica otra vez, en el 2000, las elecciones que hubo fue entre Chávez y Arias Cárdenas. Y Arias Cárdenas era el tonto útil de Chávez. En estas elecciones fueron 48% de participación, supuestamente, y Henry Falcón era el tonto útil de Maduro. Entonces, ahí vemos que las dos elecciones que tienen menor convocatoria, en teoría, tienen cierto comportamiento parecido. Siguiendo, yo veo los escenarios en base a los hechos que están comenzando a ocurrir a partir de ayer, básicamente, desde que se acabaron las elecciones. Terminaron las elecciones, enseguida vino la sanción. Y eso viene, y esas sanciones vienen fuertes. ¿Por qué? Primero, ningún empresario, ente, persona puede hacer entonces ahora negocios o negociar activos de Venezuela en Estados Unidos. Significa que Citgo no van a poder vender Citgo. De hecho, supuestamente le habían puesto Citgo de garantía a los rusos. Ya los rusos no van a poder tomar como garantía o no van a poder cobrar su garantía sobre esa empresa. No van a poder. Y de hecho, pues eso fue que hubo la charla entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia y China con respecto a las deudas que Venezuela les debe, porque le dice, bueno, usted cobra lo que le dé la gana, pero nada de lo que esté aquí en Estados Unidos van a cobrar. Entonces, básicamente, Venezuela está reducida a los únicos activos que tiene aquí en el país. Que se pueda privatizar PDVSA, lo dudo. Por lo menos no de palabra, o sea, o no se va a decir a viva voz. Aunque hay cosas que se están haciendo como parecer que sí eso va a pasar, pero de voz no, eso no va a suceder. Ese es un punto de vanguardia para el gobierno. Pero yo lo veo desde el punto de vista que sí, van a seguir estas políticas de evaluación, aumentos de salario y todas estas cosas. También va a continuar la presión internacional para poder seguir persiguiendo de una u otra manera económicamente a todos los dirigentes políticos. Y básicamente el gobierno huyó para adelante y ahora le toca recibir todos los baldes que le van a caer encima. Ahora, lo que todavía no está claro, y es donde viene la incertidumbre, es qué va a pasar con la dirigencia opositora. ¿Okay? Y no me refiero a la que está actualmente, ya sabemos qué va a pasar con ellos. Ahora, ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a liderar un movimiento que pueda calar en la gente? ¿Cuándo? Porque la gente se está yendo del país y ahorita se va a ir más rápido. Esta semana no se están yendo de cambote porque hay las elecciones en Colombia y cerrado la frontera. Pero espérense el martes, miércoles de la semana que viene, cómo vas a aumentar la migración de esas personas. Yo te digo, yo tengo 4 o 5 personas que me han pedido un apoyo para recibirles unos dólares en una cuenta de afuera porque quieren comprarse los pasajes para ir del país. Y yo le estoy haciendo una vuelta porque de una manera yo tengo esa facilidad. La gente está vuelta loca por salirse de Venezuela porque sabe que las cosas se van a poner peor. Entonces, la idea es saber, o la incertidumbre es saber cuál es la movida por ese movimiento que quiera pedir la dimisión de Maduro, porque hay personas que quieren eso. María Corina y Venezuela, Julio Coco, Ledesma, y todas estas alianzas de partidos están buscando eso. Ahora, eso es real. Ellos tendrán un plan al respecto, no lo sabemos. Ellos dicen que lo tienen, pero no lo divulgan porque dicen que eso forma parte del plan, no se puede decir todo, pero algo tienen que decir como para que la gente realmente pueda aceptar ese llamado. Exacto. Y además de eso, yo también opino que lo que viene para Venezuela son más sanciones, son más
más políticas que hemos estado viendo tanto en el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Lo que yo creo es que Venezuela, Maduro va a intentar consolidarla ya de una sola vez como un estado totalmente comunista, así como pasa en Cuba. De hecho, tengo entendido que tienen una ley votada para junio acerca de la propiedad privada. No recuerdo bien el nombre de la noticia. Por el sonido, ok. Sí, yo creo que en el futuro a corto plazo estoy de acuerdo con lo que dijo Black Livario. Yo creo que se viene más de lo mismo. Yo creo que cuando abren las fronteras con Colombia, la gente va a empezar a irse en cambote, como dijiste tú, Metal, por el simple hecho de que estas elecciones, aunque nosotros no lo creamos, para muchos eran la última esperanza de muchas personas. A mediano y largo plazo es complicado saber qué se puede venir. Podría surgir cualquier cosa. Además de estar más hundidos en una crisis que parece que no tiene fin. Y el hecho de que podría surgir algún movimiento como el que estábamos hablando hace un rato, de una oposición real, pero habría que ver bajo qué condiciones se crea esta oposición. Ahora, ¿qué sucedería en un posible referendo revocatorio de Maduro, como decía Black Libertario, que podía suceder a mediano plazo? Yo creo que la salida no va a ser democrática. La verdad, yo creo que si se llega a dar un referendo revocatorio, que nuevamente, como lo hicieron la otra vez, van a hacer hasta lo imposible para que no se realice. Yo creo que las personas tienen que entender que una dictadura no sale con votos y ya lo acabamos de mostrar otra vez. Y en ese caso, tendríamos que pensar acerca de soluciones que podrían funcionar en un país que parece que tiene más problemas que posibles vías de escape a este conflicto tan brutal en el que se encuentra, tanto político, social, económico. En el caso de Rusia y China, sí puede ser que las sanciones de Estados Unidos, que ahora vino con una nueva sanción, afecte de alguna manera bastante importante a Venezuela. Pero recordemos que Venezuela, o mejor dicho, el gobierno venezolano tiene bastante capital gracias a ¿cómo se dice? Ilícitamente, obtiene capital ilícitamente por el narcotráfico y otras cosas delictivas. Mira, la explotación del oro en el arco minero es algo que ellos están explotando de manera indiscriminada porque es la única fuente de ingresos realmente que han tenido, porque el ingreso petrolero realmente se le ha ido al piso porque más allá de que tú ya tengas una producción que pasa el 1.000.000 de barriles, la mayoría de eso está hipotecado. Entonces, por lo menos en Bolívar eso es horrible. Los militares tienen toda esa mafia allí. De hecho, una de las razones por la cual no le dieron el triunfo a Andrés Velázquez era eso. O sea, él no se podía permitir quitar a los militares el control del Estado Bolívar. Entonces, y de hecho, y debo decirlo, yo aquí donde vivo conozco personas que trabajan en el arco minero y no son venezolanos, son colombianos y tienen que negociar inclusive hasta con la guerrilla colombiana, con el ELN, para que eso pueda estar explotándose. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que sí, es verdad, el gobierno tiene maneras ilícitas de poder seguirse manteniendo, sin embargo ya su margen de influencia está muy bajo. Y el alineamiento político, eso es y de geopolítico, perdón, eso es lo que logra. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué se puede hacer para que no lleguemos al nivel de Cuba, porque estamos cerca, pero no hemos llegado totalmente. Entonces,
Estamos a poco de llegar, pero no hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que no pase eso? Claro, pero también tenemos que analizar el hecho de que Cuba es una isla, de que Cuba es muy fácil bloquearla, no es el mismo caso de Venezuela. Por eso creo que las sanciones no nos han pegado tan fuerte y es el hecho de que podemos seguir comercializando con los países que tenemos en nuestras fronteras, por así decirlo, ya sea de forma ilícita o no sea de forma ilícita. Es el mismo caso de todas las sanciones que ha tenido Norcorea, que independientemente de que haya tenido sanciones, ellos seguían comercializando con China porque, bueno, simplemente lo tenían al lado y se podía dar ese pacto y era beneficioso para los chinos. Yo sí creo que PDVSA se va a terminar privatizando, pero no va a ser una privatización del hecho de que vamos a vender la empresa a un factor extranjero, vamos a decir a una empresa extranjera que la quiere comprar, ejemplo Goldman Sachs. No, va a ser algo ya, y creo yo que ya está pactado, debe ser algo ya pactado con los chinos. Los chinos van a tener el control total de PDVSA, si es que ya no lo tienen, sino que simplemente se queda por el margen debajo. Y esto va a ser algo que si bien no nos pueda gustar porque es una alianza con el gobierno, es algo que va a terminar teniendo efectos positivos en nuestra economía. Como tú lo decías, también el hecho de que se estén explotando de forma ilícita, vamos a decirlo así, de forma ilícita, porque no sabemos si eso se está haciendo de una forma realmente buena, no buena, pero de forma legal, vamos a el arco minero de Venezuela y es lo que donde las personas y las industrias transnacionales que tienen interés aquí en Venezuela siguen sacando dinero. Yo creo que realmente eso no va a tener ningún efecto. Eso va a ser más bien positivo para la economía y lo que es el ecosistema del venezolano actual en la actualidad. Obviamente esto no va a cambiar si no tenemos regulaciones y no las si no tenemos regulaciones, por Dios, ¿qué estoy diciendo? Si no quitamos las regulaciones que tenemos hoy en día y si no quitamos todos estos controles que realmente les están haciendo daño a nuestra economía, no vamos a tener un efecto positivo por más dinero y flujo de capital que le entre al país. Es que el problema venezolano, el problema económico venezolano es culpa de la crisis política. Entonces, si no salimos de este gobierno, vamos a seguir igual. Así, así bueno, privatice lo que privatice. El problema es político, no es económico. Yo creo que el problema son ambos, políticos y económicos. Económicos por el hecho de que hay control cambiario, sé que se ataca a la propiedad privada cada vez que se pueda. Y con el tema de que venderle o cederle los derechos de PDVSA a los chinos, yo creo que si bien es algo que puede ayudar a nuestra economía, debido a que serán los chinos los que van a manejar PDVSA, coño, a largo plazo eso sería terrible para Venezuela porque estarías perdiendo PDVSA. Y si no tengo entendido mal, creo que hay alguna manera de tratar de que se perdone parte de una deuda, en este caso la venezolana, debido a que el gobierno este es un criminal, por ejemplo. El gobierno este no tenía por qué hacer este tipo de convenios tan pésimos que nos han llevado a estos problemas y que parece que están condenando a Venezuela a décadas y décadas y décadas y décadas de tener que pagar una deuda que actualmente parece casi impagable. Bueno, con respecto al tema que están conversando sobre PDVSA y las sanciones y la situación económica, yo pienso igual que MetalMac, la situación es más por la política que la economía. Los principios de la política de ellos hacen que la economía se maneje de esta manera. Yo también pienso que es muy difícil que se privatice PDVSA de manera formal, porque si lo hacen o ya lo hicieron, nunca lo van a decir ni lo van a publicar porque eso va en contra de sus principios, ya que ellos incluso les convendría de alguna manera que PDVSA terminara de destruirse porque simplemente PDVSA ya está endeudada, ya está hipotecada a los rusos y a los chinos y ellos simplemente se están manejando con todo lo que están haciendo ilícitamente, con el oro, el coltán, del tráfico de la minería y de todas las cosas ilícitas y en sí el petróleo por las tantas sanciones y por incluso hasta el precio hipotecado, ellos ya prácticamente no les interesa. Yo vivo en Anaco, una zona petrolera muy cerca de la faja del Orinoco, y tengo mucho contacto con personas involucradas a la industria y incluso escuché por ahí gerentes y personal altamente ya en,
en los puestos altos diciendo que ellos más bien, que han escuchado militares que trabajan en PDVSA, que están en gerencias importantes, que la idea es terminar de destruir la industria, pues porque prácticamente ellos ya no les interesa. Pues, eso, el privatizar PDVSA se podría hablar que ya está hecho. Lo que pasa es que para ellos en su fachada política nunca lo van a decir ni nunca van a asumir Claro, su barranco, pues. es por eso realmente que yo digo que después de las elecciones que realmente iban a privatizar PDVSA, porque el hecho de que ellos agarren y hubiesen dicho antes de las elecciones que lo iban que la iban a privatizar, creo que no hubiese sido una estrategia muy elocuente o muy lógica para las futuras elecciones. Así que yo creo que después de estas elecciones vamos a darle un plazo de 1 a 2 años, terminen privatizándola y lo hagan oficial. Y lo van a hacer oficial desde el punto de vista que van a decir, no es que la estamos privatizando, es que simplemente estamos haciendo unos cambios dentro de la industria para que mejore y tenemos nuevos contribuyentes, que en este caso van a ser los chinos y van a correr todo, pero el PDVSA va a seguir siendo del pueblo. Van a decir algo así. Sí, probablemente. La verdad, al final, los más afectados de esto son los venezolanos. Somos los venezolanos. Y si se da el caso de que realmente van a aplicar todas las medidas comunistas que hay, esto va a causar que se desvaloricen muchísimo los bienes que tienen los venezolanos, como por ejemplo las casas, los carros. No solo porque a partir de ya, con la victoria de Maduro, mucha gente va a pensar en vender y por lógica va a haber muchísima más oferta que demanda y por lo tanto todo se va a desvalorizar por eso mismo. Además de que al aplicar medidas comunistas, como por ejemplo más ataques a la propiedad privada de las personas, como por ejemplo de que en casa no habitada, casa que se le asigna un carajo ahí totalmente random, por ejemplo. Esto va a causar que se desvaloricen muchísimo las casas de los venezolanos, que para muchos tratan de vender sus bienes, como por ejemplo los coches, los carros, las casas, y las personas que tienen más de una casa, por ejemplo, se van a ver directamente afectadas por esto, en caso de que esta ley pase, como parece ser que sí se hará. En este caso, las personas que necesitan el dinero que les va a generar las ventas de esas casas se van a ver muy afectadas porque obviamente la van a tener que vender o simplemente se las van a quitar por prácticamente nada. Si les parece, podemos pasar al siguiente punto después de tu opinión, Metal, que serían las posibles soluciones que tendría el país. Fíjate, no sé si yo lo coloqué en primera plana hoy. Yo creo que está en los titulares en español, si no me equivoco. Y esa noticia, claro, la página para mí no es muy confiable. Creo que fue en Maduradas que salió. No me parece muy confiable esa página, pero yo la coloco porque es una página que, bueno, existe y muchas personas que se meten allí. Y la noticia habla de cómo las personas, los chavistas, se están aprovechando de las personas que están dejando los hogares que tenían en urbanismo de emisión vivienda para invadir esas casas. Entonces, eso que estás diciendo es muy interesante porque me ponía a pensar de que esto no es tan descabellado. Entonces yo no sé, y yo lo veo también aquí en Monada, aquí hay muchas casas solas. Gente se fue y dejó esas casas así. Y muchas personas dejaron esas casas solas sin poder dejar a nadie que las cuidara. Aquí hay muchas personas que se han ido y buscan gente que le cuide las casas porque no las quieren ni vender ni dejar. Entonces, eso puede ser posible también. Eso no es tan descabellado lo que acaba de decir. Sí, claro, lo que pasa es que recuerden una cosa, ellos, esto es el sistema comunista es así. En Cuba también avanzaron de esa manera, que en cada coyuntura, en cada triunfo, entre comillas, que tengan ellos, van a dar un paso más hacia el socialismo, hasta el comunismo, como lo quieren ellos. Eso es un plan ya prescrito, establecido, y dense cuenta de que cada vez cuando la gente piensa que están más arrinconados, es cuando ellos más aplican este tipo de cosas que la gente no termina de darse cuenta que comienza de esta manera, como estamos hablando nosotros, que sale una noticia, que el otro lo dice, que mañana pasa, que no pasa, y cuando de alguna manera entre el curso del tiempo ocurre de verdad, y así hemos estado pasando todos estos años y no nos hemos dado cuenta que ellos avanzan de una manera sigilosa,
poco a poco en cada coyuntura política aplastan y le ponen más la bota al pueblo y avanzan. De alguna manera ellos avanzan sobre los terrenos más copiosos, ellos logran avanzar de esta manera. O sea que no nos debemos de extrañar que en cualquier momento pasen estas decisiones y estas reglas, estas nuevas reglas socialistas que bueno, no sé hasta dónde podemos aguantarlas. Exactamente. Y bueno, continuando con el tercer punto, que vendrían siendo las posibles soluciones, este muy probablemente vaya a ser el punto más controversial que vamos a tocar, porque es posible que se digan cosas que a algunos espectadores no les sienta muy bien. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que se tienen que dar muchas cosas para que exista una verdadera solución. En mi caso, yo creo que las únicas soluciones que hay es que se cree un movimiento conservador real, que significa una oposición real para este país, sumado a que las personas y los militares tomen cartas en el asunto. Con esto me refiero a que las personas vuelvan mediante paros o protestas al país totalmente ingobernable. Y que a raíz de esto, quizás un milagro, algunos militares, un escuadrón militar haga un golpe de Estado. Pero claro, o sea, esto al final va a ser un problema mayor, porque después a quién mete. De la misma forma, una inversión de Estados Unidos, por ejemplo, de algún otro país que obviamente tiene un interés de por medio con respecto a las riquezas de Venezuela, ¿a quién vas a meter después? Ese es el gran problema. Actualmente se necesita primero tener a un político real, que signifique un cambio real y que la gente confíe para después no meter a un Bertucci, por ejemplo. Que, repito, puede ser igual o incluso peor que este animal que tenemos. Y para las personas que piensan que no hay nada peor que esto, sí, pues, las cosas pueden ser mucho peor que esta. Pero tú le tienes un odio recalcitrante a Bertucci, pana. Coño, sí, chamo. Quizá Bertucci no sea tan malo, pero más vale malo conocido que malo por conocer. Yo de pana pienso eso, porque por ejemplo, tú puedes ver lo que pasó en el Medio Oriente. Al final, Estados Unidos intervino en varios países y al final mira cómo están estos países. Prácticamente lo que eran antes de la intervención, sí, un paraíso en comparación con lo que son ahora. Algo, quizás no pasa en Venezuela, porque Venezuela no tiene ese ADN tan guerrillero que tienen los de esa parte del mundo. Los venezolanos son más tranquilos, no tienen peos históricos ni nada por el estilo, pero sí puede entrar un carajo que sea algo peor que lo que hay actualmente, o que sea prácticamente lo mismo, un socialista más. No va a variar tanto sus políticas para iniciar un cambio real en el país. Sí, Black, somos más sumisos. El problema es que nosotros nunca hemos pasado por una dictadura de izquierda, sino hasta ahorita. Nosotros hemos estado acostumbrados a dictaduras de derecha, y estamos hablando de nuestros abuelos, ni siquiera nosotros. Entonces, para nosotros esto es nuevo. Nosotros somos los que lo estamos viviendo. Entonces es difícil ver cuál es el escenario para los venezolanos de cómo atacar estos problemas. Entonces, nosotros no podemos asociar, por ejemplo, a Maduro con Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez era un dictador de derecha. Y más allá de que haya sido igual de totalitario, no es el mismo approach, no es el mismo tema, la misma forma como hace las cosas. Entonces, para nosotros esto es nuevo y tenemos que entenderlo. Esto es nuevo. Entonces, hay algo que dijiste que es muy importante. O sea, nosotros no podemos pensar en una intervención extranjera, no podemos pensar en un golpe militar, no podemos pensar en una salida más allá de la que hemos intentado si no sabemos quién va a agarrar el coroto. Porque así pasó el 11 de abril del 2002, le lanzaron el coroto a Carmona y no supo qué hacer, le embarró. Entonces, eso es lo que se quiere evitar.
Eso es supuestamente lo que dicen algunos que apuestan a presiones internas dentro del país, a que se levante un movimiento con un líder para que después Estados Unidos o los países aliados que estén en contra de este gobierno hagan los golpes siguientes para que esa presión haga que este gobierno salga. E inclusive, si aún se pone peor, y en el mero caso de que pudiese haber, que no creo, pero que pudiese haber una intervención extranjera, que bueno, está bien, saquen a este tipo como a Noriega, como en Panamá, que es lo más parecido que se nos ocurre aquí, que es lo que tenemos más cerca, y entonces se pueda montar a alguien que pueda ser de confianza para la gente y que en el más mínimo error no tengan que sacarlo porque la embarró y se vuelve a instalar otra vez, como pasó en el 11 de abril del 2002, pues, el 13 de abril. Sí, yo creo fielmente que la persona que suceda a Maduro tiene que ser una persona que, como dijo Chávez, tiene que gobernar con mano de hierro, pero una mano de hierro totalmente fuerte. Porque primero para hacer, realmente tener un cambio en el país y que no sufra este tipo de decadencias cíclicas, tiene que haber un cambio radical en la economía. O sea, esto es una liberación y literalmente vender el alma al diablo, como se dice, a todos los intereses internacionales, que la gente venga a invertir, quitar a diestra y siniestra regulaciones, como lo hizo Trump en Estados Unidos. Cada vez que se quiere implementar una regulación, se quitan 3 mínimo, 3, 5, y creo que eso no va a ser lo más difícil, porque las medidas neoliberales, las medidas liberales como tal, son las medidas más fuertes a tomar como tal. En cuanto a resultado prolongado, las medidas de izquierda se notan más entre los primeros 5 o 6 años y luego empieza a tornarse mal. En cambio, las medidas liberales son unas medidas que se toman en un lapso, digamos, de 1 a 10 años, y el 11º año ya se ven los cambios, pero de una forma radical, y es realmente cuando empieza la economía a subir. Claro, el tema está en si ir totalmente con este tipo de medidas y que obviamente las personas la van a pasar mal, tal vez no tan mal como la estamos pasando ahorita, quién sabe. A lo mejor las personas no vean un cambio inmediato, pero es un cambio que se va a dar. O ir como lo está haciendo Macri en Argentina, que por lo visto no lo está haciendo nada bien, y apostar por un gradualismo a la hora de la economía, que realmente no terminaría solventando un problema, sino que sería algo así, una analogía vaga, de poner parches en un tanque que está lleno de orificios y se le sale agua por todos lados, vamos a decirlo así. Es que la sociedad argentina y la venezolana son muy parecidas, no te creas. Pasó lo mismo con Carlos Andrés en febrero del 89. Él apenas tomó posesión, lanzó el paquete neoliberal, como dicen los chavistas, pero era algo necesario para el país y mire lo que terminó pasando. Entonces, Argentina también es muy parecido. Si no piensen en el año 2001, 2000, del 2001 2003, cómo ocurrió, todas estas cosas que ocurrieron en Argentina. Entonces, el problema es que nunca ha habido una gesta conservadora en Venezuela. Y en Argentina tampoco, ojo, lo que estaba era la UCR, el Partido Radicalista y los peronistas, que ninguno de los son conservadores. Entonces, esas son las cosas que ocurren. En Colombia hay Partido Conservador, en Perú también, o sea, en Latinoamérica hay países donde el conservadurismo ha funcionado porque ha existido y ha asumido poder. Aquí en Venezuela no. Aquí siempre ha habido un sistema mínimo socialdemócrata, lo mínimo socialdemócrata. Entonces, cambiar la mentalidad de la gente no es tan fácil. Sin embargo, alguien con un movimiento convincente, con una política coherente, quizá lo pueda lograr. Sí, la verdad. Es triste, Eh, pero realmente la mentalidad es un punto muy importante a tener en cuenta. El latinoamericano, por lo visto, tiene una mentalidad muy socialista, especialmente en sociedades como la argentina y la venezolana, que llevan años, más de una década, con un sistema socialista en el poder. Es por eso sí, que especie de que surja un Marco Pérez Jiménez moderno, por ejemplo, que ponga mano de hierro en las políticas sociales, que privatice toda vaina, o por lo menos haga algo mixto, que respete la propiedad privada, que
haga los cambios económicos que se tengan que hacer sin importar las consecuencias que vayan a tener a corto plazo, pero porque, por supuesto, para un beneficio a mediano o largo plazo. Y sobre todo que le ponga una mano dura a la delincuencia, que, insisto, si tú pones la ley, si matas o robas o haces una de esas cosas, te mueres, ya van a ver que automáticamente los índices de criminalidad van a bajar. Esto de pana que en Filipinas es un ejemplo, por ejemplo. Ahí me gustaría diferir contigo en el punto de que no solamente se tiene que poner la ley o pasarla y ya, pero se tiene que aplicar. El hecho de que tú ejerzas la ley porque eres la autoridad y se te dio el poder, porque los ciudadanos te dieron el poder de como tal ejercer ese poder para que este tipo de cosas no pasen. Es por eso que hay una necesidad y una correlación entre el ciudadano y el Estado, aunque muchos libertaristas crean que no hay como tal, sí debe haberla. Ahora, retornando al punto de la mentalidad, y creo que esto es lo más clave para entender no solamente a Venezuela, sino, vamos a decir, a la mayoría de los países latinoamericanos. Esto ya es algo que tiene que ver desde la época precolombina y en nuestra colonización, de cómo fuimos colonizados. Hay una gran diferencia en el método de colonización de las sociedades que fueron conquistadas por los anglosajones y las sociedades que fueron conquistadas por los españoles. Hay una gran diferencia. Obviamente los anglosajones llegaron y, bueno, arrasaron con todo, por así decirlo, e implementaron simplemente su propia raza sobre la de las demás. Sin embargo, aquí fue muy, vamos a decirlo, pasivo. El hecho de que los españoles creían de que los indígenas tenían alma y que podían convertirse al catolicismo fue lo que realmente cambió. Y lo que hizo fue un cambio es que desde ese punto hubo una mentalidad con respecto al paternalismo, al victimismo, que eso lo hemos llevado, bueno, pues en la sangre. Yo podría afirmar eso. El hecho de que teníamos un sistema de esclavitud instalado y cuando Bolívar realmente libertó América, no lo hizo con la finalidad de realmente traer libertad a Latinoamérica. Simplemente lo que hizo fue un cambio, una sucesión entre el sistema que tenían los españoles aquí por una de los sistemas de los blancos criollos. Esa es la tan llamada libertad de Bolívar, porque aquí las personas que seguían siendo arrendatarios de las tierras y los feudos, para darles un nombre, seguían siendo los blancos criollos. Así que realmente el pueblo venezolano nunca ha tenido ni conoce lo que es realmente la libertad, a diferencia de esos colonos ingleses que vivían en el norte de Estados Unidos, vamos a decir New Hampshire, vamos a decir North Carolina, Pensilvania, Nueva York. Y creo que eso es lo que ha jugado el papel más importante, ¿no? La mentalidad es una mentalidad que venimos arraigando y si nos damos cuenta de cómo esta mentalidad se transpuso a la política con la teoría con la teoría marxista del oprimido o la teoría de Lenin de la interdependencia, esto es algo totalmente que siempre ha ido ligado, porque esas teorías también están ligadas a lo que es el paternalismo y al victimismo que nosotros hemos sufrido. Es como si el venezolano nunca hubiese sabido lo que es la libertad y nunca lo vaya a saber, y es por eso es que somos una sociedad tan victimista y tan paternalista, que dependemos siempre del Estado y todo lo que diga el Estado, y es por eso que nuestras historias, si no hubiese sido porque tuvimos dictaduras de derecha, nunca hubiésemos elegido nosotros mismos a un gobierno de izquierda. Y creo que esto es el haber caído en un bacle económico tan malo como el que estamos cayendo hoy en día, simplemente es la entrada realmente a que las cosas puedan cambiar definitivamente en la mentalidad del venezolano. Sí, tienes toda la razón y concuerdo contigo en todo lo que acabas de decir. Sin duda es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Si quieren, pasamos al siguiente punto, que sería qué deberíamos hacer los venezolanos con esta situación, con todo lo que se nos viene encima y sabiendo las soluciones que hay a este problema.
Bueno, yo creo que sería buenísimo que las personas, si hay algo que hacer, sería incorporar a la ciudadanía, a la gente, a perseguir o a seguir una propuesta clara y de verdad sincera, ¿no? Que es lo que hace falta ahorita con respecto a los partidos políticos de oposición tan degradados que están en estos momentos. Sería buenísimo lo que dijo por lo menos Metalmac, hacer un estudio y ver si estas propuestas nuevas, por lo menos la de María Corina, que es la que está luchando aquí junto con Julio Coco, como lo dijo él, y otros movimientos apoyados con la gente en sintonía, con la gente que está afuera, la gente Soy Venezuela, son la gente que se ven las primeras reacciones, por lo menos de calle, al frente de la prensa, porque la verdad es que el Frente Amplio y lo que es la MUV, veo muy difícil que la gente persiga cualquier propuesta que vayan a hacer. No sé si han escuchado el movimiento que hay por allí, que lo está llevando el periodista Luceni García, que se llama Pro Ciudadano. Mañana va a haber una concentración ahí en las Mercedes, en Caracas. Hoy varios de los diputados que se pasaron a ese movimiento, no sé si saben que el movimiento Pro Ciudadanos ya cuenta con el segundo frente más grande de diputados. Está ocurriendo en estos momentos un fraccionamiento muy importante de los diputados en la Asamblea Nacional con respecto a los partidos. Pues eso está prácticamente ya muy fraccionado, pues, con respecto a la migración de por lo menos gente de Primera Justicia hacia Pro Ciudadanos. Existe el frente que llamaron 16 de julio, que el frente ese que salió, que no estuvo de acuerdo con esa mala decisión de negociar el plebiscito del año pasado. O sea que existe un movimiento político pues dentro de la oposición muy importante ahorita, y no sé qué piensan sobre ese movimiento y otras alternativas diferentes a los partidos tradicionales, pues, que sería una de las soluciones, que la gente luego de abstenerse y no ir a votar, necesita por lo menos siempre un liderazgo que con su conciencia, como pasó en las elecciones, porque yo digo que la gente no fue a votar no siguiendo lo que mandó la MUN, ni el Frente Amplio, ni nada, ningún frente político, pues fue una extensión netamente de conciencia ciudadana, de raciocinio ciudadano. La lectura que tuvo la gente fue esa, y la gente espera, pues aparte de las sanciones y las acciones externas que puedan haber desde afuera hacia adentro, también un liderazgo que los dirija pues a tomar el camino de la acción, porque es como, estoy de acuerdo con Metalmac, yo he hablado con mucha gente y se lo he explicado, aquí no es que esto se va a terminar, que cuándo va a venir la gente de afuera, que cuándo se va a caer el gobierno, que cuándo se va a caer Maduro, no, se necesita alguien que quede en el coroto, pues para hablarlo criollamente, eso no es así nada más de que se viene de afuera a los Estados Unidos y también la gente de aquí puja para sacar el gobierno, pero ¿a quién le damos? Eso tiene que ser consensuado. Ya una vez se tenga la persona que se va a quedar en el gobierno, tiene que haber un liderazgo político, por lo menos de transición, por lo menos momentáneo, pero eso tiene que existir. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, hablando del punto como tal, es tratar de encauzar a la gente a que se dé cuenta y de una vez identifique el liderazgo sincero que pueda llevar a la mayoría de la ciudadanía a apoyar un gobierno de transición, que inclusive, como lo propone esta gente de Pro Ciudadanos, que de entrada se escucha más o menos como incorrecto, también tiene que tener un espíritu como de tregua, porque va a ser un choque muy grande salir de un socialismo a una democracia pura y verdadera. Yo creo que vamos a tener que pasar una transición por lo menos pequeña, no sé si igual cuando Carlos Andrés con el señor mayor que quedó, que no se me va el nombre ahorita, por lo menos de un año o algo, para que pueda haber ya aires de la verdadera democracia. Entonces, en sí, eso, pues, ponerle el norte a la gente, a las personas, a la ciudadanía, a la mayoría, alguien que se ponga al frente, un grupo de personas, un grupo de políticos, un empresario, o sea, hay muchas opciones, pero definitivamente no veo, y mucho más ahorita, no veo dándole, hace como se podría ver hace 2 años, o incluso hasta un año en las protestas de 2017, no veo cambiando el gobierno de Maduro a cualquiera de la MUC, no lo veo, y ahora mucho menos, o sea, habría que tener otra gente. Claro. No sé si estés familiarizado con el oscuro, bueno, no voy a decir oscuro, pero vamos a decir con el pasado de Leoceni. Él es una persona que le encontraron cargos de corrupción. También el caso de que tenía vínculos con un mafioso por ahí en el año 2007.
también salieron artículos del Panama Paper nombrándolo por unas ciertas cosas. Así que si me pudieras dar a elegir a mí algo que realmente haga un cambio, yo diría, y bueno, esto es porque soy joven, pero sí diría que los movimientos estudiantiles aquí pueden también ser protagonistas, ya lo han sido en Latinoamérica, ya lo han sido en Europa. Los movimientos juveniles siempre terminan resolviendo un problema de la sociedad que los políticos ya establecidos nunca lo pueden hacer. Es por eso que no estoy tan de acuerdo con el hecho de seguir viendo las mismas caras, porque todas estas mismas caras, aunque no lo creamos, forman parte de lo que es la situación, y esto es algo que estaba comentando anteriormente, el hecho de que las personas no hayan salido a votar, de que se hayan abstenido como tal, es una respuesta no solamente al gobierno ni a sus instituciones democráticas, sino que es una respuesta realmente a que ningún político sirve en la actualidad. Sí, la verdad. Yo opino que la Mesa de la Unidad Democrática están como los Avengers en Infinity War, desintegrados. Es por eso que necesitamos una nueva coalición de derecha, una coalición conservadora, capitalista, como lo quieras llamar, que tenga nuevas caras, sobre todo gente joven, gente, políticos nuevos, que los hay, todas esas personas que tienen ideales de derecha y que militan actualmente en partidos como por ejemplo Acción Democrática o Voluntad Popular, que son partidos que no los dejan crecer o aumentar la jerarquía que ellos tienen en dichos partidos, por decirlo así. Son personas que podrían crear este tipo de movimientos o por lo menos ayudarlos a impulsar. Sí, el asunto es que, ¿cómo lo diría? Los líderes de derecha que han existido o que tienen tendencia de derecha que han existido en Venezuela, y lo podemos ver en el movimiento estudiantil del año 2007, el líder que yo veo o que vi estudiantil del año 2007, que era el más conservador de todos, era y fue o es John Goycochea, por ejemplo. Goycochea es totalmente de derecha, y por eso es que, siendo él el que tenía el mejor discurso en ese tiempo, fue el que más, e inclusive el más popular en ese momento, fue el primero que ignoraron cuando se ganaron las elecciones estas en el 2007, se les ganó a Chávez de la reforma constitucional. Él era prácticamente el líder de todos esos estudiantes y después fue dejado a un costado. Se fue para Estados Unidos a hacer un posgrado, creo que fue la cosa, regresó a Venezuela, comenzó a militar, militó en Primera Justicia y no pasó nada. O sea, después comenzó a levantar otra vez en Voluntad Popular, creo que fue la cosa, y lo metieron preso hasta que lo liberaron. Es decir, el liderazgo de derecha sí se ha querido levantar. El problema es que la clase política de aquí de Venezuela, de una u otra manera, siempre la echa a un lado, porque sabe que no, está contra los intereses de una clase política que no está totalmente de acuerdo. Y estoy hablando de la clase socialdemócrata que siempre ha existido en este país. Sin duda. Sí. También yo Y creo que los venezolanos, también, no, habla, Daniel. bueno, ok. También yo creo que los venezolanos debemos dejar esa actitud o mentalidad colectivistas y, como dice mi profesor, por ejemplo, empezar a actuar como individuos, porque cada quien tenemos una misión importante que realizar, una misión única que realizar, algo que podemos hacer y que según él no somos nadie para mandar a alguien a hacer algo, por lo menos no en este momento y hasta que no surja un líder, por así decirlo, que plante con bases qué es lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer para poder movilizar a todas las personas y que de alguna manera, por decirlo así, derrocar al gobierno.
Black, ¿ibas a decir algo? Bueno, que es el mismo caso, ¿no? El hecho de que los dirigentes estudiantiles siempre terminan comprándose de forma de cómo lo veas o cómo no lo veas. El mismo caso de Requesén. Requesén era una persona cuyo discurso era anti-bipartidismo, anti lo que era la MUT, y todos los partidos que consolidaban lo que era la MUT y lo que era el gobierno era algo que los rechazaba a ambos. Sin duda, exacto, Ricardo Sánchez, o sea, eran personas que tenían una postura que tú decías, este chamo puede hacer un cambio, pero siempre pasa algo que terminan corrompiéndose dentro de todo este estatuto político, porque al parecer la entrada directa al mundo político y que lo ven a través de este tipo de partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, el PSUV, etcétera, 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 lo ven como una entrada y en esa misma entrada terminan corrompiéndose. Y creo que esto es algo de lo cual los próximos dirigentes estudiantiles deberían aprender. El hecho de no vender su alma al diablo simplemente por formar parte de un colectivo, como le está diciendo bien Daniel, el hecho de la mentalidad colectivista y de formar parte de algo, ¿no? La mejor forma de crecer como sociedad es que todos los individuos se sientan bien consigo mismos. Y de lo contrario, esto nunca va a pasar y es el caso de Venezuela. Exactamente, y lamentablemente por eso vemos a esos jóvenes que al no tener un partido referente de derecha o de los ideales que ellos tengan, se tienen que meter en partidos como Acción Democrática, Voluntad Popular o Primero Justicia, que se autodenominen a sí mismos como socialistas o de centro izquierda, para tratar de obtener un puesto jerárquico y ser alguien como políticos, para tener una carrera política, por lo menos algo, una base para su carrera política, que lamentablemente no pueden conseguir, como es el caso de Juan Requesens o de Ricardo Sánchez, sin venderle el alma al diablo antes. Y existen más ejemplos. Lamentablemente también estos jóvenes políticos que también podrían representar un cambio en este país son la carne de cañón también. Por ejemplo, en una ciudad gemela que está al lado de mi ciudad Carigua, Araure, ahí hace unos días encarcelaron a 3 dirigentes de Primero Justicia, por ejemplo, por un delito que evidentemente no cometieron. Les plantaron una granada y los llevaron al SEBIN y están en Caracas prácticamente. A esto me refiero con que son los primeros carnes de cañón. No ves en Caracas, por ejemplo, a carajos como Ramos Alú o Julio Borges o algún político así de mediano tamaño, por decirlo de alguna manera, que se ve afectado de esta manera, o por lo menos no de manera cotidiana. Mira, disculpa que debí el tema, pero nosotros no tocamos un tema que fue noticia el día de hoy y que es importante. Ustedes saben que el CNE dio la orden de que no le pagaran bono a la gente del carnet de la patria, ¿no? Por lo de las elecciones. Sí, creo que les dieron solo 1 millón. Sí, sí, lo vimos. Uh-huh. Sí, ese es Bueno, un iremos. tema que podemos hablar durante la conclusión también. Que de hecho, si les parece, podemos pasar a ese punto de una vez. Sí, sí, vamos a ya ir cerrando, ya llevamos 1 hora y 10 minutos hablando, así que vamos a hablar algo como de 20 minutos, de 15 minutos, y vamos a finalizar con el podcast. Obviamente después pueden seguir hablando. En lo personal yo tengo que estudiar, así que vamos a seguir. Muy bien, muy bien. Entonces, Metal, si quieres seguir explicando el tema en el que querías hablar, acerca del CNE. Disculpa, ¿otra vez, Daniel? ¿Cómo? ¿No te escuché? No, no, que no entendí lo último que mencionaste. Ah, no, si querías seguir hablando acerca del tema que mencionaste, que me parece interesante, sería bueno charlar un poco sobre él.
No, sí, eso, ¿no? De lo de la noticia que hubo con respecto a este comunicado de TSI de que no iban a pagar, que prohibía al gobierno de pagar este bono del carnet de la patria. Esta información sí es verdad, como dice Vicaín, eso fue desde antes de las elecciones, pero es como se comprobó que el gobierno sí le estaba pagando a la gente, ¿ok? Porque al final después de las elecciones muchas personas reportaron de que le iban a dar 10 millones y le llegó un mensaje dándole uno, otros le estaban dos, otros le daban cuatro, no le daban los 10 millones. Entonces, ahora que el CNE está diciendo no le paguen a la gente, ahí es donde me imagino que vendrá una que otra reacción. Otra cosa, eh, ayer También, hubo focos de protesta, es decir, en Mérida hubo protestas, en la Isabelica, en Valencia hubo protestas, yo creo que las sí, Isabelicas sí, fueron las que se escucharon mucho más, y van a pasar cosas interesantes en los próximos días, no tanto definitivas, sino que sí, yo creo que de una u otra manera se van a presentar algunos acontecimientos que de repente van a ser noticiosos, que hay que estar muy pendientes. sí, por ejemplo, hoy expulsaron a un diplomático estadounidense. Sí, el doctor Robinson sí es lo más noticioso, fue lo más noticioso del día de hoy, de hecho está en primera plana casi que en todos los titulares en español. Este, Sobre todo porque Estados Unidos dijo, bueno, yo no me voy a quedar con esa. Y Europa también dijo, tampoco nos vamos a quedar con esa. Sí, al diplomático estadounidense le dieron 48 horas de plazo, por cierto. Es una movida bastante interesante por parte de Maduro. Esto lo hace con respecto a la sanción que le hizo Estados Unidos prácticamente ayer. Una sanción bastante dura, como ya lo hemos hablado aquí. En el caso del CNE, que le haya prohibido al gobierno pagar ese bono, me parece divertido, porque de pana, después de las elecciones, creo que fue ayer, incluso en Barquisimeto creo que hubieron protestas también, si no me acuerdo mal. Y sí, iban a pagar y que 10 millones. Y al final en algunas personas les pagaron fue 1 millón. O sea, no les prometieron los 10 millones. Chamo, yo más de esos 10 millones, a mí en lo personal me daban 100 millones y no iba a votar. De pana. Yo creo que la dignidad vale más que 50 o 100 millones de bolívares. Y es triste que hayan personas que de pana, por miedo a que le quiten el club, por miedo a que, o porque simplemente quieren tener una compensación monetaria. El hecho de ir a votar simplemente por eso me parece algo que podemos adjuntar en el punto de la mentalidad. Esa mentalidad es realmente triste. Es realmente algo que quita las esperanzas, por lo menos que a corto plazo este país pueda tener un cambio. No sé qué opinan ustedes al respecto. Yo lo veo así. Sí, ciertamente. Yo vi la noticia también de lo que dijo Tibisay y esa es una forma también como que castigar a su propia gente, ¿no? Porque Maduro dijo, si saco 10 millones, le doy 10 millones de bolívares. Se interpretó así. Entonces, mucha gente esperando, los que votaron más que todo, esperando que le dieran el bono y ahora se lo reducen solamente a 1 millón un día después y ahora creo que salen con esta noticia que no le van a dar nada. Yo quería tocar un punto antes que terminara la conversación que me parece muy interesante y es bueno analizarlo, pero no sé qué piensan ustedes. Después de las declaraciones de Henry Falcón, que da antes de desconocer o no aceptar los resultados, él habla y pone hasta fecha de una nueva posible elección. Él dijo que podría haber elecciones en octubre sin ser un vocero oficial, simplemente era un candidato más. Bertucci dijo lo mismo, puso este, la misma propuesta de que pudieran repetirse las elecciones e inmediatamente también ayer se escucharon de voceros de Frente Amplio de la oposición, Ramos Alú creo que también habló de eso, de que ellos exigen una nueva elección para diciembre. Entonces, mucho cuidado con esa estrategia vieja del socialismo y de ellos muy particular de hacer tiempo. Para ellos no les cuesta nada de que Maduro venga y acepte esa nueva elección simplemente para ganar estos 6 meses, donde ellos van a estar completamente en el suelo con respecto
a la economía, a su cartera económica por las sanciones y todas estas cosas y avanzar de una manera tramposa, pues, y dar tiempo, porque no me parece que después de una elección tan fraudulenta y con números tan enormemente increíbles, vayan a proponer una nueva elección sin haber en ese medio de esa nueva elección supuesta un cambio en el sistema político del país. Pudiera ser una estrategia de ellos para ganar tiempo y hacer que la población esté otra vez en la expectativa de que pudiera haber un cambio por medio del voto, cosa que yo no creo, y entonces tengamos 6 meses más de martirio esperando una nueva elección en diciembre, donde seguramente ellos van a querer que haya diversidad en candidatos y se inscriba todo el mundo para que le dé tiempo a la MUD de sacar posiblemente un candidato unitario y vayan no solamente 3, sino como fueron esta vez, sino 4 o 5 y Maduro vuelve a ganar las elecciones. No sé qué opinan ustedes. Sí, la verdad, creo que Omar Barbosa también dijo algo similar en la Asamblea Nacional acerca de unas nuevas elecciones. Yo en lo personal creo que nuestros políticos son unos genios absolutos. Es decir, ir a unas elecciones otra vez como el mismo gobierno que incumple todas las reglas electorales, que, que comete irregularidades, por supuesto, como por ejemplo la de los puntos rojos, que eso fue una total grosería. Cuando yo vi en el carro que iba con mis papás revisando los puntos de votación así para saber si había gente o no, para ver si la gente estaba votando o no. Y coño, yo veía literalmente que los puntos rojos están a 5 metros, a 10 metros de la entrada al centro de votación. Era algo era demasiado indignante esa vaina. Y sí, tomando en cuenta eso, o es otra vez algo para perder tiempo. Estos tipos simplemente no creo que sean estúpidos, o sea, no pueden ser tan estúpidos, simplemente están compinchados y le están dando plata a cambio. Se están manteniendo en el mapa político para un futuro, por lo que sea. Ellos están contentos sin gobernar el país y chupando la teta, yo creo. No, y para terminar, yo lo que quiero decir es que más allá de todo, lo que yo pienso es que la MUD se está atribuyendo un triunfo que no es de ella. Es decir, ¿por qué? Porque ellos no llamaron a elecciones, entonces ellos pretenden asumir que ese fue un logro de ellos, y algo que es falso. Entonces, partiendo de la premisa de que ellos creen que ese triunfo es de ellos, de que porque ellos no fueron a las elecciones, la gente no votó, entonces ellos están diciendo, si nosotros vamos a elecciones, nosotros vamos a ganar y nosotros entonces vamos a presentarnos. Cosa que es mentira. Y es donde viene la gente y su resolución en no pararle a eso. ¿Ok? Si ellos lo intentan hacer de esa manera, la respuesta debe ser exactamente la misma, que se sigan hundiendo políticamente, porque la salida no va a venir por aquí, así de sencillo. Sí, la verdad, lo hacen con el simple objetivo de que las personas no se reechen y salgan a protestar. Aunque la verdad, yo creo que la gente de Pana está totalmente desmoralizada y que no va a salir a protestar un coño. Ayer ni siquiera una cacerola la escuché durante toda la noche. No sé si ustedes pueden decir lo contrario, pero de Pana, o sea, en comparación con otros años, la moral, las esperanzas están pero muy por el subsuelo. En fin, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Si alguien tiene algo más que decir, algo más que opinar, adelante. Solo algo que se me haya pasado es que hace año y medio Nicaragua tuvo unas elecciones en donde el único candidato fue Daniel Ortega. Y obviamente Daniel Ortega ganó con una sola participación del 30% de los votantes. ¿Qué está pasando ahorita en Nicaragua? Entonces, analicemos eso. O sea, no solo la abstención no necesariamente es una respuesta de un pueblo de que está desmoralizado. De repente sí está desmoralizado, pero también es la respuesta de un pueblo que si se le dan armas y si se le da la convicción suficiente como para seguir de nuevo a luchar por la patria, así lo va a hacer. Concuerdo contigo. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos. Ya tenemos más de hora y 20 minutos
hablando. Les agradezco muchísimo a todos por participar nuevamente en la tertulia. Esperamos hacer una nueva en el tercer episodio, hablando acerca del feminismo, tengo entendido. No sé si Black Libertario me lo puede corroborar. Bueno, la verdad es que hay muchos temas que proponer sobre la mesa. Si no hay algo relevante que hablar sobre la situación del país, capaz propongamos el tema del feminismo, aunque esto todavía no es algo en concreto, pero sí vamos a estar discutiendo algo relacionado a la política, algo relacionado a la sociedad, algo relacionado a que todos nos incumba, por así decirlo. Para continuar lo que está diciendo Daniel, muchas gracias a todos por venir aquí y pasar un buen tiempo discutiendo este tipo de temas que de verdad nos concierne a todos y es de gran envergadura para todos, ya que a todos nos afecta, a todos nos duele y todos queremos un cambio. Y bueno, muchas gracias a todos los que vinieron, feliz noche para todos, que la pasen muy bien y espero verlos la semana que viene. A transcurso de la semana voy a ir soltando, no una pista, pero sí lo que vamos a estar discutiendo, así que, bueno, sin más nada que decir, hasta luego y muchas gracias. Sí, les invitamos a que estén atentos a La República y a nuestros perfiles. Y bueno, eso fue todo. Que pasen muy buenas noches y paz.